Hola, mi nombre es Juliana Rodríguez. En este podcast voy a estar compartiendo mi opinión frente a la interculturalidad en la escuela. Esta opinión la construí a partir de la lectura Construir la escuela intercultural. También hice una búsqueda frente al tema y conversé con algunos colegas docentes quienes compartieron sus opiniones frente a este tema. Dado que tienen una experiencia totalmente diferente a la mía, estaré incluyendo sus comentarios en este podcast. Para iniciar, me gustaría compartir cómo he experimentado la problemática formativa que fue descrita en la lectura. Creo que en esta asignatura de interculturalidad, a partir de las lecturas que hemos podido realizar, lo que hemos hecho, lo que hemos podido conversar y reflexionar, me ha abierto mucho la mente y me hace mirar atrás y darme cuenta que en realidad no sabía que esto era un problema hasta que inicié esta asignatura. No me había hecho consciente del problema que existe. En el colegio y en la universidad, en la licenciatura en Lenguas Modernas, no recibí una formación frente a este tema. Y me parece algo incongruente porque nos estaban, ya refiriéndome a la universidad, nos estaban formando para ser docentes de lenguas, no solo en este contexto aquí en Colombia, sino en muchas otras partes. Y en realidad la formación frente a esto fue nula. También en cuanto a la investigación, en cuanto a la lectura, me llama la atención el término educación monocultural. Creo que es impactante conocer esto, que hay un enfoque de educación, un tipo de educación que es dominante. Creo que este tipo de educación, principalmente en Colombia, ha minimizado y invisibilizado la gran riqueza cultural que tenemos en el país. En el país tenemos comunidades indígenas, afrocolombianos, campesinos, y todos estos grupos se han marginado en la educación. También creo que, hablando de la educación, del currículo intercultural, más bien del currículo, pues creo que hay mucho que replantear, verdaderamente hay muchas críticas que hacer, porque en el colegio verdaderamente no solo se ha dejado de reconocer, no se ha reconocido a las comunidades indígenas ni a las personas afrocolombianas, sino que también buscan, desde que somos muy pequeños, homogenizar a todas las personas que en ese lugar se encuentran. Al iniciar nuestra educación, todos hacemos las mismas actividades, no se tienen en cuenta las capacidades de los estudiantes, las habilidades que tiene cada uno o los intereses que puedan ir desarrollando conforme vamos avanzando en nuestra educación, sino que la educación es homogenizada y, al igual que los exámenes, son estandarizados, no se tienen en cuenta las aptitudes o habilidades que pueda tener cada individuo. Creo que sería importante hacer un llamado a ese reinicio o a repensar un poco en cómo estamos enseñando. Claramente esto ya se ha hecho, pero no se ha hecho desde con una mira diferente. Creo que siempre que se hace de pronto como una actualización o un cambio a la educación, se hace de una manera muy romantizada, sin en realidad pensar en cómo esto va a afectar o a ayudar dentro del aula de clases. Los libros, los materiales que se comparten en las aulas son muy importantes y son muy dicientes también, como se mencionó en el texto, son demasiado dicientes. Repito, desde que hice la lectura he estado observando todo lo que está a mi alrededor como docente de inglés de una manera muy diferente, y al observar los materiales con los que voy a enseñar un idioma, digo, sí, es verdad, esto sí es así. O sea, los libros de texto, los materiales que tenemos ignoran muchas comunidades, ignoran muchas cosas. Hay una jerarquía cultural y se deja de lado y se marginan muchas comunidades y muchos grupos minoritarios. Creo que es muy triste, pero pues finalmente sería repensar totalmente y no de una manera idealizada, sino también desde los docentes, la educación, porque estamos dejando muchas cosas de lado.
Me gustaría ahora compartir la opinión de una colega docente, también licenciada en lenguas modernas. Su nombre es Lady. Ella estuvo en Estados Unidos, fue docente en primaria y preescolar también. Ella nos va a contar un poco frente a la educación que recibió en la universidad, de la interculturalidad y cómo se enfrentó a esto en el aula. Bueno, en la universidad, en una de las áreas sí estudiábamos los aspectos culturales, pues más que todo, por ejemplo, de la proximidad, el espacio personal en la cultura americana, sí se tocaron como esos temas, algunas características de las personas que allá, que por ejemplo son muy cumplidos, que el tiempo es oro, que se fijan las metas y las cumplen, cosas así, pero realmente no se tuvo una formación completa en cuanto a tener un salón con estudiantes y en esa parte de la interculturalidad o las múltiples culturas, pues en general. En mi experiencia, pues fue algo fácil de abordar porque los niños, pues así fueran de diferentes culturas, por ejemplo la americana, la hispana u otras africanas, los niños pues son muy tolerantes, se respetan los unos a los otros y para ellos pues no hay barreras, generalmente comparten, se tratan y así sea, ellos se comunican en un idioma si no lo sepan. Y pues se vio como muchísima tolerancia, entonces fue muy fácil de manejar. Ya la cuestión de los idiomas, culturas, y eso es un tema muy diferente, pero en cuanto a la interculturalidad nos fue muy bien porque los estudiantes respetan las diferencias, comparten, toleran y llegan a un acuerdo para comunicarse y poder pues jugar, explorar y aprender juntos. Ahora me gustaría mencionar algunas de las dificultades y potencias de la interculturalidad en el aula. Como mencioné anteriormente, creo que una de las dificultades es la falta de formación del profesorado. Esta genera que nosotros excluyamos a algunos estudiantes, incluso de manera inconsciente. También nosotros tenemos una resistencia al cambio. Tanto las familias como los estudiantes, los profesores, como sociedad, nosotros tenemos estos estereotipos y los prejuicios muy arraigados, están latentes en nuestra sociedad y para poder cambiar la educación también es importante hacer un reinicio. Personalmente creo que tendríamos que hacer un reinicio porque como docente podemos hacer mucho, pero si desde casa no se apoya este proceso, es muy complejo que el estudiante se abra a hacer un intercambio intercultural, a poder desarrollar una competencia intercultural en la clase. Y las potencias son muchas por poder reconocer las diferentes culturas, grupos que existen en nuestro país, incluirlos dentro del aula de clase, que puedan tener protagonismo, que se sientan identificados, que asistan a la escuela con ánimo, con motivación. Podríamos llegar a ser una sociedad mucho más inclusiva si nos reconocemos los unos a los otros, si nos abrimos a ese intercambio cultural, a conocer las diferencias, a apreciarlas, no dejar que estas nos separen, sino que en realidad nos unan y nos permitan enriquecernos, poder descubrirnos, reconocer las otras culturas. Verdaderamente posibilitar estos intercambios es algo que como docentes tenemos que comenzar a hacer o continuar haciendo en caso de ya estarlo implementando. No es una tarea fácil, pero es necesaria para formar a los chicos que estamos formando hoy en día. Necesitamos eliminar esas barreras que estamos generando hasta con la persona que está a nuestro lado. Muchas gracias.